Ok, hermosa familia, empezamos nuestro estudio de la Parashá. Y aquí estamos. Voy a intentar evitar la cámara por si acaso me quedo pasmado, así que ahí me gustaría escucharles. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, pastor. Ok, listo. Estudio de la porción bíblica, números 33, 1, 36, 13. Hoy nos toca la porción del texto sagrado conocido también como la Parashá 43 Masei, que hace referencia a jornadas o viajes. Esta Parashá como tal, ya hemos venido estudiando las diferentes porciones del texto sagrado, pero esta es la porción final del libro de Números, porque abarca desde el 33:1 hasta el 36:13. Y es como un resumen, es como una conclusión de esos 40 años de peregrinación en el desierto. Cuando nosotros abrimos nuestras sagradas escrituras, podemos observar propiamente este tipo de eh, enseñanza y nos muestra cómo es este resumen Pastor, se está cortando el audio. Pastor, no se final. escucha nada. Como Estás mal en el internet. si, mire, si se escucha ahí o no se escucha. En este momento sí, Y ya, mientras enseñaba no se escuchaba entonces. exactamente, pastor. Entonces sí es el internet. El internet es malo. Mm, ¿Qué podemos hacer? Ok, puedo pensar en Hagamos Guasipichay, pastor. otra cosa. Hay que hacer guasachay, no queda de otra, pero hay que hacer sancocho de internet. Ahorita se le De está ley me escuchando tocó bien pedir el con la mío mismo. pantalla. A ver, permítanme, voy a hacer una locura. Ahorita se te está escuchando bien. ¿Sí se me está escuchando bien? Sí, Ok. Bueno, ahí el momento que se corte nuevamente me dicen, ¿ya? Para volverles Sí, a señor. repetir, no hay problema. Entonces, les decía propiamente que esta es la parte final de todo el proceso en la tierra prometida. Es ya la conclusión propiamente de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo previo ya al ingreso a la tierra prometida. En el 1 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Es como trabaja la primera parte. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que nos muestra las Sagradas Escrituras? Esta retrospectiva histórica propiamente es crucial dentro de el detalle y la cronología, ya que habíamos trabajado en la Parashá 42 esa parte de las paradas o jornadas y ahora en esta 43 propiamente
va a hacer referencia a este ámbito de resumen de todo. ¿Cuál es el significado? Es la fidelidad de Dios al guiar a Israel por el desierto. Algo muy importante en analizar el libro de Números es propiamente cerrar con ese broche de oro en el cual dice Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Y esa es la enseñanza para hoy. Es que usted y yo podamos entender que Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Cada situación que vivamos, cada problema que tengamos, hemos de entender que aún en medio de todo, Dios está ahí, que Él tiene su providencia divina, que Él es tangible, que Él cumple sus promesas, pero asimismo Él permite que suframos las consecuencias de nuestros actos, por lo cual dentro de esta porción que aparece en la parte final ya del libro de Números, propiamente es para recordarnos que sí, yo estoy fiel, pero hasta qué punto nosotros estamos siendo fiel a Él, hasta qué punto nosotros somos fieles a Dios. Y esa es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos usted y yo, hasta qué punto somos fieles a Dios o hasta qué punto estamos siendo fieles. Entonces, bajo esa directriz, cuando revisamos el texto sagrado, nosotros debemos comprender que la fidelidad de Dios es única, es especial. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Sí se escucha? Sí, pastor, sí se escucha, gracias. Ok, Buenas noches, Pasi. continuamos entonces. La ley final, previo a la conquista y asentamientos, va desde el 34 al 36. Si usted revisa solo los títulos de acuerdo a las versiones que ustedes tengan, versión Reina Valera, cualquier tipo de versión, va a ver que hay unos títulos, especialmente en el 3350, luego en el 35 y va el 35.8, el 35.29, de ahí el 36. En esos títulos está propiamente límites y repartición de Canaán. El 35, herencia con los de los levitas. El 35.9, ciudades de refugio. El 3529, ley de los testigos y del rescate. Y el 36 finaliza propiamente con ley del casamiento de las herederas. Eso es como finaliza. Dios da instrucciones precisas. Dios establece instrucciones claras para la ocupación y organización de la tierra de Canaán. Oiga, y aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos entender, que las Sagradas Escrituras es preciso en cuanto a la enseñanza para nuestras almas, en cuanto a lo que nosotros necesitamos aprender y trabajar en nuestras almas. Jamás Dios va a establecer algo que vaya en contra de lo que nuestras almas necesitan. Es por esa causa, propiamente, que Dios, en medio de todo, nos dejó la Torá, las Sagradas Escrituras. Y la Torá viene siendo esa instrucción, esa guía, ese camino. Por eso se llama Torá. Le tradujeron en la Septuaginta, propiamente, la versión al griego, le tradujeron por la palabra nomos. Y esa palabra griega, nomos, nos dañó el sentido, la esencia del texto sagrado. Porque
Torá no es una ley rígida, acción dogmática, sino que Torá tiene que ver propiamente con instrucción, con guía, con camino de vida. Eso es lo que tiene que ver la Torá. Por lo cual, cuando expresemos o hablemos de Torá, oiga, la PAME me hace tener unas ganas de un té. Cuando hablemos de la Torá, propiamente debemos comprender la instrucción, el camino, la directriz de vida. Es la instrucción exacta que tiene Dios para nuestras vidas. Familia, Dios da instrucciones específicas a través de su palabra. Números 34 nos habla sobre fronteras y reparto. Se definen las fronteras precisando que Dios es quien otorga el territorio, se establecen los límites, es decir, cada una de las tribus y sus directrices, y responde cada uno a ese proceso de reparto de la tierra por sorteo. Sin embargo, hay dos tribus que se quedan al otro lado del Jordán, ingresan las otras 10 tribus y la tribu de Leví no recibe herencia. No hay heredad para la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque ellos se sustentaban de lo que iban a entregar las otras tribus. Ahí está el sentido profundo en cuanto a la acción de diezmos y ofrendas, terumá y masín, no con el sentido que hoy por hoy tenemos. Oiga, primero nos dañaron haciendo un cambio y estableciendo el término Torah nomos, en donde nos dejaron sin ese sentido profundo que Torá es guía, instrucción, camino de vida y no tiene nada que ver con una línea dogmática religiosa o legalista o una ley tipo greco-romana, sino tiene que ver con esa acción transformadora. De la misma manera, Terumá y Maazín, que fue entregado a los levitas. Sí, eran porciones de todo lo que tenían cada una de las tribus y los levitas, es decir, recibían de las 11 tribus, recibían porciones para subsistir. Eso recibían los levitas. Dentro de eso, cada tribu traía no solamente para alimentar a los levitas, sino también para las viudas, los pobres y los huérfanos que estaban en el templo, que literalmente llegaban por bienestar y porque recibían algo que comer, porque casi a diario se estaba realizando sacrificios. Entonces la acción de los maazín de oro y de plata que llegaban también era para el beneficio de alimentarles a ellos. Sin embargo, la esencia de esto era propiamente para que la tribu de Leví no desaparezca, haya sacerdote, el sacerdote se enfoque plenamente en el estudio de las Sagradas Escrituras y empiece a enseñar la palabra de Dios. Si hacemos un puente hermenéutico a nuestra realidad con ese contexto histórico, oiga, se ha distorsionado completamente el sentido sacerdotal hoy por hoy. La línea sacerdotal hoy por hoy es, si el pastor o el líder
no llama, no visita, ya no es pastor, ya no está cumpliendo su rol. Solo fíjense qué hacían los sacerdotes levitas. Ellos no salían a ver a nadie. Va a sonar raro lo que digo, pero es la realidad. ¿Qué sucedía? La gente llegaba al templo a escuchar la Torá. Pastores, en ese tiempo, bueno, no había pastor en sí, sino había sacerdotes y sumo sacerdote. Ellos literalmente se preparaban, eran entrenados, instruidos profundamente para enseñar Torá por la revelación que recibían. Y es lo mismo que va a suceder cuando pasan a Canaán. Ellos se preparan en esa área, pero en la actualidad, si el pastor no le saludó, ya me enojo. Si el pastor no llama, no me voy. Es increíble que hemos perdido la noción, el entendimiento y la profundidad que es ser responsable de nuestro servicio en el templo. Es increíble, porque estamos esperando que se nos digan las cosas, mas hemos olvidado que el único responsable en su acción delante del Señor soy yo. ¿Quién le llamó a María o Miriam, que es el nombre propio, a José para que subiesen al templo cuando ya cumplió 12 años Yeshua, Jesús? Ellos solitos subieron. No hubo un sacerdote que envió una carta y dijo, tienes que subir con tu hijo para que haga el bar mitzvah. No, se presupone que ellos ya le iban entrenando para que lo haga eso. ¿Me explico? Aún así, a pesar de ello, hemos de entender que el Mesías llegó al templo y a las sinagogas y leía la Torá. Revise los evangelios, observe. Ahí estaba el Mesías leyendo la Torá. Por esa causa casi lo matan, de acuerdo al evangelio o la Besorá de Lucas, de Gilel. Casi lo matan por ir ahí. Dice que él pasa por en medio de ellos porque le iban a botar por un barranco. Increíble. Por leer la Torá y haber dicho, hoy se cumple esto aquí delante de ustedes. Pero, ¿quién le dijo a esa gente tienes que ir al templo? ¿Quién le dijo a Yeshua tienes que llegar? Lo que quiero que podamos entender es que sí, Dios tiene todo metódicamente establecido, es verdad. Sin embargo, no por esa causa, literalmente alguien tiene que incluso ir a rogar a alguien para que vaya a la iglesia. Ahí estoy presentando nuestras frustraciones, queridos pastores. Nos da ganas de darles un cocacho cuando no llegan a la iglesia, ¿sí o no? Colgarle de los pulgares y decir, ve, es tu responsabilidad, pero aquí estoy llamándote para que vengas, enviándote un mensaje diciendo, mijito, venga. Y para colmo llega bravo, enojado. Que el pastor hizo esto, el otro. Bueno, ya hice mi catarsis. Mi querida Sonia, le escuchamos. Gracias, pastor. Escuchándolo me surge una duda y es el hecho de que si bien es cierto, el Señor Jesús estaba en la sinagoga abriendo los pergaminos, pero él de todas maneras la palabra no la dejó solamente en el templo, sino que dice la palabra que él por el camino iba haciendo su enseñanza, iba llevando la palabra.
Y de hecho en los evangelios pues narra muchas cosas que hizo yendo a las casas de, de, de Jairo, yendo por el camino cuando se encontró con Saqueo, yendo a la casa de Marta, de María, o sea, diferentes cosas. Y ya cuando el Señor no subió a los cielos, pues igual obra hizo Pablo, hizo Pedro y ellos, o estoy confundida con las acciones, pastor. No, estamos bien, estamos bien. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy obligado de ir al templo, literalmente yo empiezo a cumplir el ministerio sin obligación y puedo visitar a alguien y enseñarle Torá. Puedo encontrar a alguien en la calle, le enseño la Torá. Puedo estar incluso, como dice, quizás solo tomando un tecito, sin hacer nada, pero viene alguien y le hablo la Torá. Es correcto, pero ellos no recibían ningún tipo, hasta lo que el texto sagrado me muestra, no recibían como esa constante que a nosotros nos acostumbraron a decir, si el pastor no visita, si el pastor no llama, si el pastor no hace, si el pastor esto, el pastor aquello, o los líderes, entonces yo no voy. ¿A dónde voy con este pensamiento? Es que la gente por sí mismo empezó a ir al templo por la necesidad de un encuentro. Porque no es como ahora. Ahora usted abre internet, encuentra de todo. Va a YouTube, encuentra sermones y usted va a decir, ve, mejor que mi pastor predica él. Es verdad. Incluso puede haber mejores enseñanzas que estar los días miércoles con nosotros. Pero hay algo muy bonito que no va a suceder el solamente estar escucha, mira, escucha. Es ese acto de poder conversar, hablar, preguntar, interactuar, en este caso con vía Zoom, pero en la iglesia es para disfrutar el gozo de la salvación. En el tiempo de Yeshua habían pocas sinagogas. Los rabinos literalmente no salían, llegaban los estudiantes. Y cuando salían los rabinos, la gente se agolpaba para escuchar, porque era la única oportunidad que iban a escuchar un rabino pasando por ahí. Incluso cuando el Mesías va, la gente estaba alrededor. Y no era por la fama, no es porque él decía, ven y yo te hago el milagrito. No, era porque realmente la gente tenía necesidad de escuchar la palabra con ansias. Y esto es algo que deberíamos reflexionar nosotros. Si nuestra desesperación de buscar de Dios es a ese nivel, y cuando voy a la iglesia, voy a disfrutar el gozo de la salvación. Cuando doy mis terumaidem y masin, doy con gozo, digo, ya vuelta. ¿Qué también estará utilizando el pastor? Los diezmos y las ofrendas, porque ya vamos con esa tendencia negativa, destructiva y diabólica. Porque vamos con una idea de división, de negativismo. Y por ahí escuchamos en YouTube algún zafado que dice, no, es que esto no dice la Biblia. Oiga, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque hay personas que ni siquiera han estudiado
el contexto histórico y dice lo que siente la panza. Y de ahí ponen, el Espíritu de Dios habló. Mentiras. Si uno no estudia, no conoce, no profundiza, hay un texto y un contexto, hay idiomática, hay tantas cosas para poder entender un texto bíblico. No para que alguien venga y diga desde la panza, esto dijo Dios. Mucho cuidado con eso. En la antigüedad funcionaba así. ¿Por qué? Porque en la antigüedad literalmente solo había un 5% de personas que tenían la oportunidad de leer y escribir. Lo demás tocaba memorizarse y obviamente recibir por ósmosis. Pero hoy por hoy usted tiene 1001 libros al alcance de su mano para aprender. Pero como somos, perdón la expresión, y me incluyo, somos perezosos para leer, para estudiar, para indagar. Lo que el otro diga, eso creo. ¿Por qué? Porque dice que es pastor de 1000 personas. No funciona así la vida con Dios. Tengamos mucho cuidado. Así que, mi querida Sonia, gracias por el comentario y literalmente el Mesías, si nosotros vemos, no es que salía a evangelizar, él empezaba a enseñar a sus 12. Es más, cuando lean la parábola del sembrador, él va a decir, no les voy a explicar la parábola para que estos no se arrepientan. Oiga, eso es quedarse en shock, el Mesías diciendo eso, sí. ¿Y por qué lo dice? Porque justamente había personas que no querían solamente que lleguen y alguien le haga un masaje espiritual, no querían hacer nada más. Es más, incluso algunos le dijo, ¿saben por qué no siguen esto? Porque recién se llenaron la panza. Isaías, no digas esto, ok. Estos nos siguen porque recién comieron pan y peces que hubo bendición. Entonces, como pudieron llenar la panza, le seguían. O sea, el Mesías confronta constantemente y hay cosas que nosotros quizás no nos gusta analizar porque solo vemos a ese Dios de amor y decimos es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y yo le voy a decir Dios no es amor porque ese es solo uno de los atributos que tiene Dios. Uno de tantos atributos que tiene el Todopoderoso. Si no, miremos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10. Dice que Dios es fuego consumidor. A eso ya no nos gusta, porque eso nos choca. Dice, y Él es celoso, fuerte, listo para permitir el juicio sobre aquellos que han cometido el mal. Tampoco nos gusta escuchar eso. Y así como un padre disciplina a su hijo, así nos disciplina Dios. Ay, no, que Dios no me discipline. El diablo ha de ser, sácate de aquí, cucaracha. No es así. Familia, le ruego en el nombre del Señor. Dios tiene claro los lineamientos para nuestras almas. Nosotros somos los que con dureza del corazón no queremos aceptar. Mi querido Reinaldo, antes de que la mano se te amortigüe ahí en el... Cuénteme, hijo mío. Gracias, Doc. Buenas noches, Doc. Bueno, Buenas noches. entendiendo que la responsabilidad, como usted nos dice, es nuestra,
de acudir a la iglesia, de buscar del Señor primeramente. Pero Ujú. también he visto que hay el otro lado, el otro extremo de pastores, en cambio, que el que quiere va, el que no, no, y como que no sé cómo decirlo, no presiona, no sé si es la palabra, no motiva o no enseña, no está en ese camino de por lo menos ir de alguna forma también empujando al redil, digamos, para que pueda animarse o convencerse de que tenemos que servir, no por obligación, sino como un privilegio y como hemos aprendido por una acción de gracias. Luego hay el hecho de que no sé hasta qué punto eso puede llamarse liderazgo o qué es lo que pasa ahí. ¿Cuál sería por ahí, Dog, no equilibrio, sino la estabilidad entre esos dos puntos, dado que sí a veces es medio desesperante que en la iglesia pues como que no quieren hacer nada y claro, hay ciertas correcciones que se deben hacer y sobre todo parte desde la cabeza y uno a veces se tiene que limitar porque también la Biblia nos llama a sujetarnos a nuestros pastores. Eso sí, mi querido, es verdad. Nos manda la Torá a sujetarnos a los pastores. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como pastores y líderes? Es hablar la palabra de Dios, enseñar, estar preparados para dar respuesta, como dice el libro de Pedro, estar preparados para dar respuesta de nuestra fe. Esa es la enseñanza. Pero hay una realidad, mi querido Reinaldo, en medio de lo que usted nos plantea, y tiene que ver con algo que es sumamente delicado. ¿La salvación es personal o nos salvamos en grupo? Uno. Dos, ¿se necesita motivarse para ser salvo? Yo necesito que alguien me motive para ser salvo. De acuerdo a las Sagradas Escrituras y en todos los contextos que he observado hasta la fecha, en ninguno se motiva, sino se exhorta y se confronta y dice, ve, sin vergüenza, perdón, estoy parafraseando el texto, sin vergüenza, estás pecando, arrepiéntete si no quieres destruir tu alma. Si haces caso, bien, si no haces caso, yo ya te dije. Miren a los profetas, son terribles. El mismo Yeshua cuando le dijo, ¿saben qué? Si ustedes quieren, váyanse. Pedro retorna y dice, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Yo digo eso, ¿saben qué quieren irse? Váyanse. Me quedo solito ahí, solo los grillos en la iglesia. A veces parecemos niños chiquitos, esperando que nos motive. Es que estoy en casa nueva, por eso estoy bien hoy día puñalero. Familia, les amo en el Señor, pero no se engañen, no nos engañemos. Disfrutamos el gozo de la salvación los domingos, lindo, compartimos, estamos juntos, pero eso es solo la acción-reacción de su salvación entre la semana.
de su conexión con Dios, de su relación. Y usted dice, esta semana me he conectado con Dios y quiero ir a verle a esa pastora María y disfrutar con ella y decirle, mire, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Por qué? Porque yo me conecté con Él. Porque yo tuve ese encuentro con el Señor en el camino. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y a veces incluso hasta percibimos como si fuera una obligación, aunque algunos de los que están como servidores están siendo obligados a estar presentes a esta charla dentro de nuestra comunidad, pero lo mejor sería que lo hagamos porque queremos disfrutar y aprender del Señor. Es más, algunos de ustedes ya deberían ser maestros. Eso es lo que dice el texto sagrado. Y también en el texto sagrado, Pablo tuvo que decir, pero aún así me toca todavía enseñarle los rudimentos necesarios. La salvación, el pecado, la redención, la construcción del reino, la manifestación de Dios en nuestras almas, la vivencia en santidad, son los rudimentos, la reunión en iglesias, diezmos, ofrendas, ayunos, oraciones, todo eso es lo natural, es lo básico que deberíamos hacer. Aún en eso estamos peleando todavía. Y mi querido Reinaldo, va a haber personas que le van a sacar de quicio, literalmente, porque usted espera que hagan algo, no van a hacerlo. Y algunos no es que no quieran hacerlo, es que si no tienen Torah, no van a poder hacerlo. Porque el que tiene Torah en sus vidas y vive la palabra de Dios, no hay necesidad ni incluso de decirle Dios te ama, porque ya lo experimenta diario. ¿Y qué de aquel que anda tacitúrnico, cabizbajo, melancólico, intentando entrar en la tierra prometida y sin poder? Oiga, si fuera Moisés, llegar y le diría, ¿sabes qué? Levántate, ve y conquista la tierra prometida. Así de sencillo. Esa era la motivación en ese tiempo. Hoy por hoy sí tenemos otras directrices. Lastimosamente. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Y nos duele. Imagínese el libro de Números. Finaliza y todavía tiene que hablar de estas cosas y decir, miren, Dios ha puesto todo en orden para sus almas, ha establecido todo para que ustedes realmente pasen y conquisten la tierra prometida y aún así no quieren. Qué increíble. Mi querida Jackie, luego mi hermana Sonia, luego mi querida Teresita o Isabel y al final mi querido Vladimir. Les escucho. Perdón, la catarsis de hoy. Buenas noches, hermanos, buenas noches, pastor. Ahorita como que acaba de hacernos reflexionar con respecto a que todos, cada uno de nosotros somos responsables de estar conectados, de permitir al Espíritu Santo que nos ayude en el crecimiento y en la madurez, para poder llegar a la estatura y la plenitud de Jesucristo, ser de testimonio a los demás. Y que ahorita
meditando en esta parte que dijo el pastor de que eh, en la Torá, en la antigüedad, el pastor no tenía que estar llamando por teléfono ni motivando, eh, y que más bien lo que hace el pastor es exhortar, confrontar, pero revisando Ezequiel 3, donde dice advertencia a Israel, este pasaje, esta porción de la palabra, a mí cuando la escuché por primera vez, a mí me quedó muy grabada en el corazón, muy confrontada con esta parte de la palabra y siento una carga por mi familia, por mis compañeras, por el grupo administrativo del lugar donde yo trabajo y ahora por un pastor que, así como dijo el hermano, que muchos pastores a veces no hacen su trabajo como deberían. Y sí siento una carga con respecto a eso porque a él se lo contrató para ser capellán del hogar. Hace poco, cuando yo reingresé al hogar, se lo contrató como capellán y a una hermana, que después le diré yo al pastor en interno quién es, se la contrató para que fuera capellán de los niños, pero está dando mal testimonio. El hogar hay personal que es cristiano, hay personal que es católico, pero hay personal que no es ni cristiano ni católico porque no tienen una comunión con Dios. Y entonces el que un pastor venga a ser capellán y esté haciendo cosas indebidas, eso me ha puesto a mí en carga y lo que ahorita estamos hablando, viene otra vez esta porción de la palabra de Dios, que creo que no es solamente para el pastor, que exhorte, que confronte, sino que todos, todos en la iglesia deberíamos confrontar a alguien que está mal en el camino de Dios. Aquí dice, por ejemplo, en Ezequiel, si tú no hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si es justo, se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho, por no haberle hecho ver su maldad. Él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo, porque hizo caso de su advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Esa palabra de Dios es confrontándonos a nosotros mismos y de lo que pasa a nuestro alrededor. Es lo que yo he entendido, y entonces ahora yo le pregunto al pastor Isaías, ¿qué hago yo como hija de Dios al ver que este capellán que fue contratado en el hogar está haciendo cosas indebidas? Él fue contratado para que sea observador del trabajo de mis compañeras y va enseguida a la administración y dice, esta persona hizo así y está haciendo llamada de atención. En vez de él traer luz a todo el personal, está haciendo división, está provocando que se despida al personal. Entonces, ¿qué hago yo en esta situación, pastor? ¿Me Listo, mi puede querido. guiar? Porque sí, ahorita tengo una carga.
ya Em, está haciendo llamar la atención de dos o tres personas, porque enseguida de que para él ve algo y las cámaras ahorita están más, pusieron más cámaras y supervisando el trabajo de todo el personal. Entonces, ¿qué hace? Cuando es un pastor al que hay que llamarle la atención y confrontar. Mi querida Jackie, es complejo poder decirle esto y aquello, por una sencilla causa. No conocemos la intención del corazón del capellán, número uno. Número dos, mi Jackie, en el nombre del Señor, permite que esa carga esté en el Señor. Tú te cargas con cosas que afectan tu parte somática, tu cuerpo. Y entiendo, y gracias por poner sobre la palestra en este momento esto, mi querida Jackie, porque ya es responsabilidad de todos para estar en oración por esta situación. Pero basado en la situación y en la enfermedad que ahorita te encuentras, mi Jackie querida del alma, no te cargues, suéltalo. ¿Cómo lo vas a soltar? Cuando tengas la oportunidad, habla con el capellán, si es que lo deja. Si no permite, tu oración delante del Señor sea ese clamor especial, pero ya hablaste con nosotros y permite que nosotros también te acompañemos en oración por ello. Pero tú no te cargues, mi Jackie. Estás somatizando muchas cosas. Cuando tengas la oportunidad, habla con él. Si no hay la oportunidad, ponle en la presencia de Dios. Y a su vez, entiendo, comprendo y aplaudo lo que nos dijiste a todos. Es la responsabilidad de todos que exhortemos, confrontemos y que digamos, estás haciendo mal. Porque ahí en Ezequiel, cuando habla de la atalaya, es increíble, pero somos pocos los que hacemos como atalayas. Porque volvemos al mismo punto, es responsabilidad de y echamos la monedita a otro. Gracias por ello, Jackie. Cuenta con mis oraciones, por ese clamor, para que Dios sea fortaleciéndote a ti, porque te toca estar ahí en la trinchera, pero también, mi Jackie, permite que esa carga fluya y no sea tuya. Pase por ti, pero no lo somatices. Estamos para ayudarte. Mi hermana Sonia, Pastor, ya se me olvidó la mitad de lo que le iba a decir. no se Pero preocupe. bueno, retomando algo de lo que el pastor le estaba diciendo a mi Jackie, es verdad que ser atalaya no es fácil. No es fácil porque pues la gente está convencida de que yo soy bueno, de que yo hago las cosas correctas, de que yo soy buena persona. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Lo único que yo siento en mi corazón es que hay necesidad de hablarles en el sentido de lo que hemos aprendido, en qué situación estamos realmente para que el Señor y permitamos que el Señor nos saque del hueco donde estamos. Entonces, esa confrontación de la que habla el pastor, pues se hace necesaria a través de la escritura y tal cual lo dijo, cada uno decide porque si Dios no nos obliga, ¿cómo podremos nosotros obligar a alguien? De ninguna manera, es totalmente libre. De hecho, la palabra dice que el pueblo se perdió, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si lo podemos aplicar al tema de hoy,
pues por esa rebeldía y esa dureza que hay en nuestro corazón de querer realmente tener el conocimiento pleno de la palabra y del Señor, porque su Marcelo decía, el hecho de querer de Dios solamente la bendición. ¿A qué nos hemos acostumbrado y cómo hemos llevado nuestra relación al dame? Al yo te pido y tú tienes que darme, porque sí, tú eres Dios, pero yo soy un poquito más Dios porque yo solamente doy la orden y tú tienes que obedecer y hacer lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiero. Entonces, en esa inversión de cómo hemos visto, y no sé si es el pastor mismo o es de otra persona que lo he oído, a Dios lo hemos humanizado a un punto en que lo tratamos de igual a igual, olvidándonos quién es Él y realmente quiénes somos nosotros, para que siento yo que esa relación que debemos tener con Él sí sea de ese Padre, pero un Padre eterno, santo, un Padre bondadoso, pero un Padre que es juez y nosotros solamente los hijos que estamos aprendiendo en al verlo a Él y aprender a comportarnos como Él, a vivir como Él y a vivir para Él, que podemos hacer la transformación de la vida, pastor. Amén. Muchísimas gracias, mi querida Sonia. De hecho, mi querido Willy está haciendo el exégesis sobre el hijo pródigo y de seguro ahí vemos algo muy especial. ¿Quién le motivó al arrepentimiento al hijo pródigo? No llegó ningún judío para decirle, ve, arrepiéntete, haz bien. No, dice, entrando en sí, reconociendo el mal donde estaba, él fue a la casa del Padre. Como para reflexionar y gracias, mi querida Sonia, por esas palabras. Mi querida Doris, es difícil cuando las personas están cerradas con un corazón duro. Lo primero es orar por ellos para que su corazón sea abierto y puedan escuchar. Si en la primera ocasión ya uno nota que literalmente están cerrados su corazón y su mente, es mejor orar por ellos y permitir que sean otros los que dirijan sus vidas o pedirle a Dios que nos dé la oportunidad, pero sea en el momento específico que Dios permita, lo cual puede tardar años y ahí hay que ser fieles. Teresita o Inés, perdón, o Isabelita, Hola, Paz. Buenas noches con todos. Soy Isabel. mi querida Bueno, Isabel. entendiendo un poco también del servicio, ¿no? De lo que se ha topado en temas y en líneas generales en esta enseñanza. Yo también parto de lo que decía la hermana que me antecedió. ¿Qué tanto conocemos a Jesús en las enseñanzas, en el servicio a los demás? Entregando, y como usted siempre nos ha mencionado, y que para mí fue nuevo la terminología, pero ya en la práctica se hacía eso, ¿no? El amor ágape. Jesús, ¿hasta dónde vino acá enseñar, sí, correctamente, como usted lo dijo, a los 12 discípulos? ¿Qué enseñaba y lo que enseñaba a la profundidad? Es lógico, debió ser muy diferente a la gente común, a la gente del pueblo, digámoslo así. Pero ahí también viene que toda esa enseñanza se fue a la práctica, al servicio a los demás, el amor ágape. Entonces, yo sí también llamo a la reflexión y me hago la reflexión yo misma también, hasta qué punto estoy comprometida en que todo lo que voy reforzando conocimientos, aprendiendo en la universidad, lo practico en la práctica, valga la redundancia, en la tierra, ¿no? O sea, al servicio de los demás. Porque si entendemos la profundidad de un amor ágape, todo se hace sin esperar reconocimiento terrenal, todo al servicio de Dios. Y llegar a entender eso es difícil, porque yo antes hacía ciertas actividades con reconocimiento terrenal,
Ahora, cuando se quiere hacer alguna actividad más profunda en la parte espiritual, llámese dentro de mi casa con Teresita, siempre vienen cuestionamientos externos. Entonces, ahí se mantiene la fe y la entrega al amor ágape. Entonces, yo solo quería acotar y agradecer también porque los conocimientos nos llevan a entender que Jesús actuaba de manera diferente, obviamente, con los discípulos, las enseñanzas, toda la profundidad de la Torá que se impartió. Pero obviamente los discípulos entendemos que ya en el Nuevo Testamento nos motiva el amor al prójimo, nos motiva a servir a los demás. Eso es mi paz, eso es que quería acotar. Gracias, mi querida. Muchas gracias. Mi querido Vladimir, le escuchamos para cerrar porque ya nos brincamos de las 9 de la noche. Sí, pastor, realmente es muy interesante siempre lo que tratamos y esas enseñanzas que usted nos da realmente son de una bendición tan grande que verdaderamente es la forma que creo usted ha influido mucho, al menos de mi parte y creo que en todos, y que justamente nos lleva a que todos estas invitaciones que usted nos hace o estos cursos que usted plantea siempre sean de manera voluntaria, al menos le digo porque esa enseñanza es tan rica, esa enseñanza que usted nos provee y le agradezco mucho por eso y que Dios siga bendiciéndole con todo eso para que siga adiestrándonos y guiándonos en esto, porque realmente toda esa enseñanza cambia la perspectiva, cambia la vida de uno como tal. Y yo creo que somos muy bendecidos todos los que tenemos la oportunidad de poder escucharle y recibir esas enseñanzas. Justamente el otro día, y hoy también conversaba con mi hijo, me decía, pero por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva pequen y hagan lo que hagan? Sí, él sabía. Y le decía a mi hijo, le digo, y él sabe todo, entonces, ¿por qué permite esas cosas? Le digo, porque Dios nos creó con libertad para que nosotros elijamos, y Él quiere que nosotros elijamos cada vez a Él. Y ese es el libre albedrío que nos dio. Y Él está esperando que nosotros vayamos a Él todo el tiempo, cada vez. Y eso lo hizo por amor, porque de igual manera, Él también pudo habernos creados como robots o como computadoras que nosotros vamos a Él, no importa qué. Pero eso Él no quiere. Él quiere que nosotros libremente, al igual que Él nos ama, nosotros también le amamos a Él y busquemos a Él. Y ahí corroboro parte de lo que usted ha dicho en esta noche también, de que, o sea, el pastor, y le entiendo incluso hasta un punto dirigencial de gestión que usted tiene que hacer, o sea, de buscar unos aspectos mucho más relevantes en vez de estar golpeando cada puerta a ver cuál se abre. O sea, en sentido general me refiero. Entonces, y estas enseñanzas definitivamente nos ayudan y nos hacen ver cuán importante es que nosotros busquemos, como cada día, cada noche, oramos a Dios para que Él esté con nosotros, porque verdaderamente estamos en un mundo muy controversial que muchas cosas nos atacan por todo lado y es difícil y te necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas a todo momento, especialmente al hombre como tal, al hombre que nosotros tenemos que... Estoy leyendo un libro que se llama Los 10 de Tito, en donde nos dice que nosotros nos debemos siempre pedir por la carne de la familia, la iglesia y el trabajo. Esas son las 4 primeras responsabilidades que tenemos como hombres. Entonces, en ese lado, pues así más o menos espero que quería compartir con usted y con toda la comunidad de aquí, pues y Amén. primeramente, como digo, agradecerle, pastor, por todo eso y que por todas esas enseñanzas que realmente nos ayudan a guiarnos en ese camino. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes. Familia, no hemos terminado todavía números. Nos quedamos a medias. Pero hay algo lindo, 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 lindo. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Pero no se va a cumplir ese plan
No se va a manifestar ese plan si no reconocemos que necesitamos de Él y necesitamos santificar nuestras vidas. ¿Cómo santificamos nuestras vidas? A través del arrepentimiento, reconociendo claramente quiénes somos y de dónde hemos caído para levantarnos. Si realmente no hacemos eso y no empezamos con seriedad a conocer, a estudiar, a prepararnos en el Señor y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino enfocarnos en las sagradas escrituras, no vamos a disfrutar la salvación ni construir el reino. Vamos a estar haciendo cualquier otra cosa. Por eso, familia, les ruego en el nombre del Señor, busquen primeramente el reino a través de su Torá, de su palabra, y la justicia, que es la manifestación mesiánica transformadora en nosotros. Y todo lo demás vendrá con añadidura para la transformación de nuestras almas. Próxima semana continuamos con esta porción de la Torá para Shá 43. Oremos y después nos preparamos para la foto. Dieguito, ya que te veo por ahí, guíanos en oración, hijo mío. Listo, pastor, buenas noches con todos. Buenas noches. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más hemos podido, Señor, tener la oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender, Padre. Gracias porque cada día, Señor, cada oportunidad que nos das, nos enseñas, Padre, a ver, Señor, realmente cómo tú actúas, Señor, en medio del mundo, Padre. Y eso es lo que nos enseña tu palabra, Padre, a saber cómo es que tú actúas y entender también que el ser humano jamás va a estar a un nivel de enseñanza y de aprendizaje óptimo, porque nuestro corazón siempre está buscando eh, cosas para uno mismo, Padre. Perdónanos porque la carne aún, Señor, no se ha debilitado lo suficiente para que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a redarguir y a mostrar esos frutos, Padre, esos frutos que necesitamos mostrar a la gente, Padre, que nos ve en la calle, que nos ve tal vez en el trabajo, que tal vez nos ve en el lugar donde vivimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre Santo, no solamente oidores, sino, Señor, hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Padre, empiece, Señor, a ser, Padre, enseñable, cada vez más enseñable, Señor. Gracias por la vida del pastor Isaías, por la vida de su familia. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia y aquellos que no son, Señor, de la comunidad, Padre. Gracias también. Bendice sus familias en este día, Padre. Bendice, Señor, si tienen alguna necesidad, Padre Santo, y bendice, Señor, si necesitan también alguno trabajo o en su emprendimiento, Padre, asimismo. Multiplica, Señor, el pan, Señor, a cada uno y el recurso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Nos preparamos para la foto oficial. Y ahí la Pame ya está lista para tomarle la foto. ¿Sí? Muy bien. Oiga, qué guapo. Mi querido Neisser, qué lindo verle, hijo mío. Dios le bendiga. Qué barbaridad. Bueno, pastor, por aquí vea, llegando a tiempo para conectarme. Eso, amén. Muy bien, sonrían. 1, 2, 3. No se moverán. Si se mueven, les doy un cocacho. A ver, vamos a la siguiente página. Ok, 1, 2, 3. Ahí fue. Oiga, qué guapos que salen algunos.
Otros ya han estado en el quinto sueño. ¡Qué barbaridad! Dios les bendiga grandemente. Les envío un abrazo fraterno. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo con la bendición de Dios para disfrutar el gozo de la salvación. Shalom Aleichem. Un abrazo Buenas noches, fraterno. bendiciones. Buenas noches con Buenas todos.